El trastorno de déficit de atención con hiperactividad, según el Manual de Diagnóstico de DSM-4, se define como un patrón persistente de inatención y o hiperactividad, impulsividad, que interfiere con el funcionamiento o desarrollo. Nos llama la atención que la población infantil, en edad escolar, haya tenido un aumento de diagnóstico durante los últimos 10 años en Chile. Quizás estamos frente a una moda impuesta por los medios de comunicación o climas de la época, en donde el rendimiento, el éxito y el consumo son los ideales a seguir. Existen variadas posturas, unos a favor, otros en contra, otros que piensan que existe el TDAH y otros que no. Los invitamos a ver a estas 4 personas, los invitamos a informarse y a cuestionarse. Se diagnostica, es un tema un poco complejo, porque si bien se diagnostican muchos niños con TDAH, el diagnóstico tiene que ser muy integral, de muchos profesionales, para que sea diagnosticado el TDAH, y sí existe. Yo sinceramente no comparto la idea de que exista esa enfermedad de que uno no se puede concentrar en algo. ¿Tú piensas que no existe? No existe porque siempre hay algo, las personas igual se concentran en algo, a pesar de que sean otra cosa, se terminan concentrando en algo. Entonces lo encuentro como contradictorio el decir que una persona no se puede concentrar. ¿De acuerdo a lo que me dijeron los especialistas? Sí. Pero tú como profesional. Como profesional, no sé. No puedo decir ni sí ni no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque existen niños que no responden a, o sea, entre comillas existe la normalidad, ¿cierto? La norma. Yo no soy mucho del lado de la norma, porque también fui niña y fui inquieta. Después me metí a la norma, digamos. Pero cuando sobrepasa esto que es inquieto, el niño de por sí es inquieto, que va a hablar, que es alegre, que es espontáneo, es cierto que es la riqueza que tiene, mayormente porque uno la pierde, que eso está bien, pero cuando ya pasa, porque hay gente que sobrepasa aquello, que ya es mucho, que en vez de estar sentado, está tirado en el suelo y está pateándole al otro que está atrás, le está pegando, pero ¿por qué? Entonces, ahí a donde yo me pregunto, ¿qué es lo que le pasa? Entonces, de acuerdo a eso, ¿existiría? Hay casos y casos, o sea, como que en esta situación vale más como el análisis en como con ese filtro. Ahora, en general también se tiende a demonizar como el grupo de niños que tienen conductas como más disruptivas o que van presentando ciertas características que para los profes son difíciles de controlar o de manejar. Desde ahí también, cuando estuve trabajando en la escuela, los profesores nos pedían mucha información, mucho trabajo con ellos como docentes, porque decían que desde la pedagogía propiamente tal no era mucho lo que ellos les enseñaban, sino que más en cuanto a las pedagogías de, por ejemplo, geografía o licenciatura en castellano, etc., el énfasis estaba más en eso, que en el manejo conductual en el aula con este tipo de características tan específicas. Nosotros siempre consideramos, te hablo como nosotros porque es un tema que ha estado igual en boca de todos, especialmente en los programas de colaboradores de Sename, que es donde yo me desempeño más como profesional. Siempre hemos situado el fenómeno del trastorno de déficit atencional por hiperactividad en un contexto familiar. O sea, esta cuestión no obedece a las características propias del niño, tomando en cuenta que todos los niños son inquietos, por decirlo. Siempre los adultos, los papás o los profesores nos dicen es que el niño es muy inquieto. Nosotros le decimos que lo que esperas es niño.
O sea, pretender tenerlo atravesado con un perno a la silla los 90 minutos que duran las 2 horas pedagógicas es de la cabeza. Yo lo veo como una persona inquieta que no puede concentrarse solamente en una cosa, sino que se concentra en miles de cosas que pasan a su alrededor. Entonces no puede despejar su mente y enfocarse en una pura cosa. Por ejemplo, en un niño pequeño, de básica, por ejemplo, eso es para mí por lo menos perjudicial, porque le están enseñando materia y no se puede concentrar, sino que se concentra en lo que está al lado, en la mosca que están dando, en si suena la ventana, poner un dedo, y un montón de otras cosas. Yo admito que me desconcentraba bastante cuando estaba chico, como en quinto, sexto en adelante. Después, una vez que me empezaron a medicar, ponía atención bastante bien, hasta como primero, segundo medio. Después dejé de sentir los efectos de la pastilla y podía tomarme 2 al día y podía, no sé, no estaba hiperactivo como antes, pero sí me desconcentraba con facilidad, de nuevo. Claro, que son disruptivos, ¿cierto? Que son muy inquietos, que no pueden estar tranquilos, o si están sentados están moviendo un pie, o están moviendo el lápiz, o están tarareando, están hablando, o están dándose vueltas, hablando con el compañero al lado, o lanzando cuestiones, no sé, que siempre necesitan estar en movimiento. Generalmente es eso, más que todo es eso, el movimiento y el sonido para ellos, por lo menos de lo que encajaba en ese entonces. Eso allí como que recién empezamos a ver. Con esas dos diferencias, o sea, en el caso a caso, que hay algunos niños que por diagnóstico neurológico requieren cierta medicación, a la demonización de los niños por ser inquietos hay una gran diferencia. Y lamentablemente, ya sea porque la docencia en general no está tan preparada en el caso específico de este tipo de temática, o por la demonización social que existe respecto del tema, se hace bastante difícil el abordaje de esto desde una perspectiva como más integral, más naturalizada quizás, no tan demonizada. He utilizado harto esa palabra, pero en el fondo es lo que me ha tocado ver. Una fase que todo joven puede tener en algún momento. Muchos niños inquietos, más adultos, los he visto que sin medicación en media se ponen, no sé, pues como más atentos a muchas cosas. Aparte de la misma clase a la que están poniendo atención, se dan cuenta de más cosas de las que yo percibo, o de las que yo percibí en esos momentos. Hay un alumno que tuve que realmente él, al medicarse, era otra persona. O sea, él llegaba cuando estaba sin medicación, que la misma mamá me lo decía. Él era un niño que se paraba, se sentaba, se metía por debajo de la silla, se paraba, se iba para atrás, era incontrolable. Él no lograba estar quieto, ¿ya? Y a la mamá le compraba su remedio, le daba, y él lograba, además que no aprendía, no trabajaba. No trabajaba, no hacía nada, porque empezaba y no terminaba. Entonces, con el resto yo estaba sola. Ahora los cursos tienen asistentes. En ese entonces no existían los asistentes, entonces uno solo tenía que trabajar con 45 o 47 alumnos. No alcanzaba a trabajar, entonces generalmente tenía que estarse después llevando cuadernos o para la casa, o la mamá sacando fotocopia para poderse al día, para poder estar al día. Entonces no lograba avanzar. Cuando tomaba su medicación, él permanecía y trabajaba, respondía a todo lo que realmente
aprendía, respondía bien a las pruebas cuando se hacía la evaluación y todo el asunto. Ese caso de ese niño yo lo vi que al estar medicado respondía a los requerimientos de lo que se necesitaba allí para la sala, para que trabajara. ¿Tú sentías que le hacía bien la pastilla? Y la mamá también, porque en la casa de repente andaba por el techo, Desde desde el punto de vista de los profesores, claro, es más fácil que el niño esté con medicamentos. Pero si tú me preguntas, yo tengo 2 hijos y tú me preguntas, si tus hijos tienen TDAH, ¿tú le darías medicamento? Yo no le daría medicamento. Yo optaría por un método más natural, ¿ya? A lo mejor el efecto es a largo plazo, pero de todo lo que yo he leído y en teoría y que he conocido, tengo amistades, tengo conocidos y las mismas mamás del colegio, de que los niños con medicamentos se producen efectos colaterales en ellos. ¿Cómo qué efectos dolores de estómago, pérdida de apetito, violencia más de la habitual, pierden las ganas de jugar, mucho llanto y en las noches les cuesta mucho dormir, mucho. Un psiquiatra. El psiquiatra es el que después del psicólogo te mandan al psiquiatra y el psiquiatra te hace el test sobre la déficit de atención. ¿Y qué edad tenías cuando te lo dijeron? Por lo que me acuerdo, estaba en octavo cuando me lo dijeron. Por ejemplo, ya, en el ámbito escolar, los primeros en solicitar evaluaciones son los profesores, que derivan a los niños a los programas de integración escolar o los profesionales del área psicosocial, las duplas psicosociales, o si no las tienen al psicólogo de los colegios. Que también es complejo el tema, porque los psicólogos que evalúan en los colegios tienen que estar dentro de un ¿cómo se llama? De un protocolo, una validación. De una validación del Ministerio de Educación. O sea, no cualquier psicólogo puede llegar y evaluar a un niño para decir si tiene trastorno de déficit de atención, para que sea válidamente considerado el diagnóstico. Por lo general, se saca un cierto perfil y después se deriva sí o sí al neurólogo. No existe o no es adecuado, yo sé que existe igual, o sea, se pasa el protocolo, queda realmente anulado en algunas organizaciones, pero debería ser sí o sí con una evaluación neurológica que determine la necesidad de una estabilización de la sintomatología del niño a partir de una medicación que tiene que tener una sistematicidad en su administración súper rigurosa. A mí me ha tocado ver niños en el aula que se les cae la saliva, que no son capaces de cerrar la boca, y los profesores están tranquilos porque el niño no molesta. A ver, un niño que se diagnostique, que hay sospecha que tiene TDAH, tiene que ser diagnosticado por un médico. En cuanto a la parte orgánica, qué está pasando, la psicóloga, para ver todo su contexto, las relaciones parentales, ¿ya? Profesores también tienen que haber en un diagnóstico, se indaga también el contexto escolar, el entorno con sus amigos, qué pasa con su amigo, cómo no solamente de por sí la gente tiende a creer que el TDAH lo diagnostica solamente un neurólogo, y no es así. A veces han llegado niños, yo he tenido alumnos que llegan, que dice la mamá, dice TDAH, ¿quién lo diagnosticó? Un neurólogo. No debiera ser así. Tiene que ser un desarrollo integral, un equipo multidisciplinario que diga, pasó por todos estos profesionales, es un TDAH. Los niños que son medicados, según el efecto o las consecuencias que traiga esta medicación, también son observados y también son enjuiciados por sus propios compañeros de curso. O sea, no es visto como algo normal. Por ende, dentro de la docencia, a mí en lo personal me ha tocado trabajar en espacios escolares donde, excusando un poco el término que ya ha sido utilizado bastante, se demonizan a los niños totalmente. Se estigmatiza
y no hay un muy buen trato que digamos en eso. Siempre se trata de la pastillita que lo va a ayudar, se trata como de la vitamina que le va a hacer mejor. También en eso nosotros consideramos una vulneración también, que es el derecho que tiene el niño a saber todo lo que se le está haciendo con él y también la opinión que él tiene respecto de eso. Hay niños que también, considerando que hay un periodo de tiempo en que el cuerpo como organismo se va adaptando a la medicación, también tiene ciertas consecuencias en conciliar el sueño, por ejemplo, o en poder despertar, o en los niveles de estrés que se generan cuando el niño sabe que tiene que tomarse el medicamento, o que tiene que ir al colegio, y que ahí más encima los apoderados suelen derivar toda esta sistematicidad en la administración del medicamento en los profesores o en los auxiliares de aula. Entonces tampoco son personas que sean referentes afectivos o muy contenedores como que puedan hacer que el niño se sienta más cómodo tomando la pastilla en ese momento. Me ha tocado ver filas de niños entrando a la sala de UTP y les administran el medicamento como quien estuviera repartiendo colaciones. Y sin dejar de considerar algo que en lo personal, esto sí lo ámbito personal, cuestiono muchísimo, que es que el Estado de Chile, a través del Ministerio de Educación, entrega una doble subvención para los establecimientos que tienen niños medicados. Entonces lo que aquí se está buscando no es el abordaje del fenómeno a nivel transversal, sino que es el dedo que tapa el sol, ¿no es cierto? Y eso ya es desvirtuar el objetivo final, que es que el niño logre integrar ciertos conocimientos pedagógicos. Uy, es difícil. Si bien las psicopedagogas no diagnosticamos el TDAH, pero si sospechamos y vemos que tienen características de TDAH, sugerimos que lo lleven a un neurólogo o a un equipo integrado. Ojalá ese neurólogo esté con un equipo integral, psicólogo, médico, psiquiatra. Yo para ejemplificarlo, es como que tú tengas un cáncer diagnosticado y el médico le informe a la familia y no te diga a ti, y comiences un tratamiento sin saber qué es lo que te están haciendo, y te enteras mucho después con las consecuencias que eso trae. En el fondo, para un adulto sería como el derecho a la información, y para un niño es el derecho a ser tratado como una persona, ¿cierto? El derecho a la individualidad, el derecho a la información, y siempre nosotros sugerimos a los cuidadores primarios, ya sean los padres específicamente, que sean ellos quienes, conversándoles, respondan sus preguntas en la medida que los niños vayan demandándolas. O sea, la sugerencia siempre es no abordarlo directamente, sino explicarle, por ejemplo, vamos a ir a ver un doctor que nos va a evaluar, nosotros siempre involucrados. Y claro, porque ellos también saben que se portan mal, o saben que son un poco distintos a los demás compañeros, entonces, y empieza la pregunta, ¿y por qué voy a ir? No, que explicarles todo tal cual. O sea, desde en el colegio, ¿no es cierto?, nos pidieron poder apoyar, o apoyarte a ti para que tú te sientas mejor, para que tú te sientas más cómodo, para que te reten menos, lo que igual ya es como tercerizar o extrapolar un poco la responsabilidad directamente en el niño. Que no es el problema en el fondo, sino que lo que dificulta es la adaptación al sistema, la adaptación al medio, por sus características propias, y los niños lo entienden. O sea, a mí se me hace saber, después como de un año creo, que tengo el problema de déficit de atención y el por qué estoy tomando las pastillas, porque me entró la curiosidad y pregunté. ¿Qué pastillas tomaste? Estaba tomando unas pastillas que se llaman Anadix. sí, efectivo, y no es solamente la docencia, sino que nosotros como sociedad. Y ahí es donde retomó el tema de que en Chile no existe una política de infancia, sino que incluso se ve al fenómeno súper aislado. Por ejemplo, en Estados Unidos, en algunos estados, hace muy poco, se vale decir 2015, se está tomando la política de infancia como un problema de salud a nivel país. O sea, pasan a otro nivel. Desde ahí el abordaje también facilita la integración de otros entes, de otros organismos.
esto de la visión mancomunada del abordaje del fenómeno facilita también la coordinación, la igualación de los criterios o la consideración de opiniones también, pero con altura de mira. No desde el mero cumplimiento de metas, porque el Ministerio de Educación me está pidiendo llegar a este estándar y por ende, si hay un niño que va un poco más atrasado, lo empiezo a tirar como que fuera un carro de carga, sino también la necesidad de generar conocimiento más común, o sea, y desde ahí también la necesidad que los mismos profesores nos demandan información, nos demandan estrategias de abordaje. Me ha tocado en lo personal hacer varios talleres en reuniones de profesores en distintos colegios, en distintos liceos, ya sean particular subvencionados o municipalizados, donde lo reciben de forma muy agradecida, o sea, como una necesidad, y cuando uno lo expone, ellos reconocen que no lo han aprendido en la universidad. O sea, es lo mismo que me pasó a mí también. O sea, yo jamás pensé en trabajar en mi infancia cuando me titulé. Yo tenía una perspectiva del trabajo social mucho más político en el actuar de la sociedad. Sin embargo, me encuentro con este mundo que es súper fascinante y es infinito en cuanto a los recursos, ¿sabes? Porque uno como agente de cambio tiene que asirse de los recursos que las personas te traen y desde ahí empezar a trabajar. Tampoco puedo pretender yo imponer lo que desde mis estándares es adecuado. Yo puedo provenir de otra realidad. Puedo considerar experiencias personales también que se ponen en juego. Hay ciertos profesionales que me ha tocado ver que al estar en contacto con estas realidades también les generan varias contradicciones personales y dejan de trabajar en el área y se van a otro que es totalmente legítimo y válido también, pero vienen a desnudar una necesidad que como sociedad o como país no se está abordando de la manera adecuada. Honestamente no. ¿Por qué no? Yo veo los colegas en general, no. Hay una situación que siempre alguien nos decía. Ocurre que uno como profesional, como profesor, le queda muy metido, porque uno también fue alumno. Y desgraciadamente a muchos colegas se les queda muy grabado la imagen de sus profesores que replican ellos en su quehacer. No han logrado desprenderse de esa imagen de profesor. ¿Ya? La capacitación existe, es cosa de que se busque, ¿ya? El cuestionarse, ¿cómo lo estoy haciendo? O sea, ¿por qué no me está resultando? ¿O por qué este niño o esta niña o estos niños no están aprendiendo? No. Yo lo que veo que tal vez es por la falta de capacitación, probablemente hay un desgaste de ese mismo profesor que no logra lo que se pretende. Se pretende que el alumno estudie, que vaya contento al colegio, que el colegio sea el lugar de acogida, la sala es mi otro, como la mirada que siempre uno, por lo menos yo le da, es mi otro hogar, es mi espacio donde yo estoy con mis congéneres y hay una persona adulta que me está acogiendo, que pasa a ser, entre comillas, la segunda mamá, porque uno sabe tantas cosas que de repente la misma familia no sabe, que el niño a uno le confidencia. Entonces, desgraciadamente, yo creo que por la ignorancia de los temas, hay un mayor desgaste, porque no hay estrategia, no se encuentran. Yo creo que es una falta de capacitación, sí. ¿Por qué no se hace la capacitación? Por falta de ganas, porque, vuelvo a insistir, como el trabajo es tan desgastador, ¿cierto? Yo creo que llega a la casa y no tienen ganas de saber, incluso al día siguiente, ni siquiera de volver a ese trabajo, a tomar. Entonces, yo creo que se torna como un círculo vicioso, ¿ya? O sea, estoy tan cansado, estoy tan desgastado,
y no me permite buscar una respuesta a todo esto que me está ocurriendo, que es la capacitación, que es el estudio, ¿cierto? Y con ese estudio yo lograría nuevas estrategias, nuevas formas de trabajo, a lo mejor romper con ese esquema que tengo tan metido en mí que no me sirve para estos niños actuales, digamos, porque los niños no son lo mismo que hace ni siquiera 5 años. En mi experiencia, yo no veo mucha voluntad o veo muy poca voluntad de que los profesionales de la educación se quieran capacitar para atender a estos niños, ya que estos niños dependen de mucha demanda de tiempo atender a estos niños. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Si existe un niño con TDAH en un curso de 25 niños y este niño está de vez en cuando se descompensa, para la profesora o el profesor es un niño problema. Entonces se evita tener a estos niños, ojalá no tuviesen a estos niños problemas en la sala de clase. No veo voluntad de querer estar con estos niños, ya que son problemas. Y pasa que también vienen efectos colaterales, como si existe un niño con TDAH en una sala de clase y se ven afectados cuando se descompensan estos niños, se ven afectados sus compañeros, en que se asustan, no entienden qué está pasando, a veces se ponen violentos estos niños, entonces vienen efectos colaterales como que vienen los demás apoderados de estos niños. ¿Qué pasa con este niño? O piden simplemente así que saquen al niño del colegio y que lo lleven a una escuela especial. Pero escuelas especiales para estos niños no hay. Por eso existe el programa de integración escolar y la escuela inclusiva que atiendan a estos niños. Debemos estar capacitados los docentes y debieran tener la voluntad de atender a estos niños, aunque también se reconoce que es difícil. La típica que dicen los profesores: le voy a bajar los pantalones para ver si tiene piruñas. Es como la frase típica de los profesores de básica cuando ven a un niño demasiado inquieto, que no puede regirse por la norma de que tiene que estar ahí en la clase en silencio, sin hacer ningún ruido ni movimiento, pero tiene que estar pendiente de la clase y tiene que hacer lo que se hace en la clase. En lo personal también yo no lo considero menor, es algo que incluso en los medios de comunicación se toma como, no sé si la analogía será muy adecuada, pero casi como una Teletón, donde es un circo esta cuestión, donde se habla del metilfenidato o del dagotil o de la risperidona como quieren repartir a Chuy, y en los programas como La Jueza o los matinales de televisión también se desvirtúa el tipo de información que los padres pueden, a los cuales los padres pueden acceder desde sus casas. Entonces esta cuestión es un negociado, o sea, llega a ese nivel. Nosotros hemos tenido experiencias con psiquiatras infantiles que supuestamente son profesionales especializados en el área que nos llaman para darnos horas. No somos nosotros los que demandamos las horas, y cuando hemos ido no atienden porque están atrasados con la hora y después te dicen: es que ¿sabe qué? Mira, aquí está la receta y tú pagas igual el bono. Entonces lo que a ellos les interesa es que le pagues el bono, no les interesa ver al niño. En ocasiones también, no voy a decir el nombre, pero con una psiquiatra infantil de Viña, me tocó en 2 casos de niños que llevamos para poder ser diagnosticados, ni siquiera hizo pasar al niño, sino que desde lo que le pude reportar yo como profesional, que soy trabajador social, bastante sensibilizado con el aspecto del área de la psicología, pero no experto en la temática propiamente tal, ella fue y determinó cierto medicamento para el niño. Entonces son situaciones bastante graves que se dejan pasar así como así nomás y con consecuencias que nadie puede predecir. Sí, también... o sea, las revistas que son educativas Aparece. Sí, generalmente es como presentar casos, poner un caso, entonces este niño estaría dentro de lo que se denomina trastorno de actividad, déficit atencional, todo eso. Estaría dentro de... Si su hijo tiene estas y estas características,
que lo vea un neurólogo sería aconsejable porque podría estar con esto y estas características, o sea, con este trastorno. Sí, hay temas. Algo está pasando. Tomémosle atención a estos niños. Tal vez necesitan más atención, más estímulos positivos, que una pastilla que los va a tener a los niños como zombies en el ambiente que estén. Eso. Necesitas más atención, averiguar y conocerlos más. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son sus inquietudes, sus intereses? Tal vez va por ahí. Ese tipo de atención que tiene que ver más con la afectividad y la comunicación, no solamente con lo más fácil es la pastilla y tenemos a un niño que no nos molesta, con todas las demandas y trabajo que tenemos, que escuchar a los niños y ver la parte emocional. Nos dedicamos poco a escuchar a nuestros niños. Que nos enseñen de una forma distinta. Eso sería como lo que podría decir cualquier niño que no entiende del mundo, con el subconsciente que tiene cualquier persona, con los actos que hace, con sus expresiones físicas, dar a entender que necesitan otro tipo de aprendizaje y no el tradicional. Que las familias sean un poco más abiertas de mente, que no dejen de preocuparse por los niños, pero que les den la suficiente libertad para que ese niño pueda tener experiencia y vida en sí. Una vida social normal. Yo creo que el mensaje es: déjenme ser niño, déjenme jugar, déjenme moverme, déjenme saltar, déjenme cantar, déjenme expresarme, porque yo creo que son niños como todos. Lo que pasa es que a lo mejor son más extravertidos, a lo mejor, son más para afuera, para mostrar todo lo que tienen, pero yo creo que eso nos están diciendo, porque tal vez muchos a lo mejor fuimos así y nos coartaron la libertad y nos metieron en una casilla, ¿cierto?, de reprimirnos, y al final nos enfermaron. O nos enfermaron del estómago, nos enfermaron, y muchos de problemas psicológicos, psiquiátricos están por allí, con ese no dejar hacer. Yo creo que hay que dejarlos hacer, pero con amor, o sea, protegiéndolo, cuidándolo, no dejarlo, porque también conozco casos en que sí, los dejan, que hagan lo que quieran, pero eso no es amor, o sea, no lo estoy cuidando, es con el dejarlo hacer responsablemente. Yo creo que esa sería como mi postura, dejarlo hacer, que experimenten, pues, pero estoy yo ahí, pues. Está el adulto que está atento a lo que esté pasando. Qué buena pregunta, están golpeándonos la puerta a patadas. Nos están golpeando la puerta principal de nuestra casa a patadas y de nosotros depende de abrírsela. Yo los puedo atender en el patio de mi casa y darles un dulce como dulce travesura en Halloween, o puedo invitarlos a tomar once y conversar con ellos. Están pidiendo a gritos ser escuchados. Están expresando también en su forma, que es muy distinta a la nuestra, las necesidades que ellos tienen. Están desnudándonos a nosotros como adultos, y a eso nosotros le tenemos terror. Porque en el fondo nos vemos reflejados en eso, lo que en algún momento nos pasó en nuestra infancia también. Entonces, desde ahí que nosotros tenemos que pararnos también. O sea, más que de repente como trabajador social, como tú dices, como Nicolás Dinamarca, como persona, como yo lo recibo, como yo lo abordo, como yo lo integro también, como yo lo hago parte del proceso. O sea, viendo yo más desde lo profesional, cómo yo acojo este motivo de consulta solapado que viene a través de una conducta determinada para poder transformarlo en un objetivo terapéutico, y cómo ahí también soy capaz de construirlo para poder justificar ese proceso ante un tribunal de familia que, como técnicamente no tiene conocimiento profundo, tengo que ser capaz de validarlo de manera tal
que justifique el no ser medicado o el no ser estigmatizado, el no ser revictimizado. Yo creo que en el niño, en los niños y en nuestros adolescentes está todo el insumo. ¿Cachai? Son ellos a ellos a los que nosotros tenemos que escuchar. Esa es la postura que he aprendido y de la que yo también, desde la cual yo me posiciono. O sea, yo podré tener mis experiencias personales, yo podré tener conocimiento, estudios, qué sé yo, pero si el chiquillo quiere hablar de fútbol, bueno, entonces recojo el tema del fútbol para hablar de lo que él pasa, de lo que él le pasó, o esta violencia social que existe. ¿Sí? Porque también es un mecanismo de defensa, porque también es su evasión, y es totalmente válido.